Buen día. Bueno, les quiero contar un poco de qué se tratan estas fallas de mercado que tiene el sector salud. Permítanme acompañarme con una presentación. Las fallas de mercado las vamos a dividir entre las positivas y las normativas. Dentro de las positivas, la primera que nos encontramos es respecto de la incertidumbre o la falta de información. ¿Qué es incertidumbre o falta de información respecto? A su vez, esta la dividimos en dos. Una es respecto de la incidencia o la gravedad de la enfermedad. ¿Qué es esto? Las personas no saben cuándo se van a enfermar y de cuán grave va a ser esa enfermedad. ¿Sí? No saben de qué y cuán grave es esa enfermedad, por lo tanto, no saben cuánto van a tener que ahorrar para poder cubrirla en caso de ser necesaria cubrir los costos ocasionados de esa enfermedad. Y aquí es donde surge la necesidad de crear estos seguros, ya sean públicos o privados o mezclas de ambos, para justamente, como vos no sabés qué te va a pasar y qué te va a pasar, eh, y cuánta plata vas a necesitar para poder financiar eso, contratás un seguro. Los seguros de salud son igual que los seguros de un auto, donde uno lo que hace es pagar una cuota mensual y cuando ese siniestro ocurre, ya sea esa enfermedad ocurre o ese accidente ocurre, el seguro financia o costea los costos vinculados a resolver ese problema de enfermedad que está asociado, ¿no? Eso, la existencia de seguros en sí provoca efectos secundarios. ¿Por qué? Porque una aseguradora de salud busca maximizar los beneficios. Por lo tanto, para poder hacer eso, va a ser una selección por riesgo y va a estar dispuesta solamente a asegurar a aquellas personas que tengan menos riesgo de contraer esas enfermedades. Por lo tanto, la ganancia es mayor. Si yo compro un seguro de un auto y choco todo el tiempo, realmente soy un costo para esa aseguradora. Si yo, en salud, soy una persona con riesgo, con un montón de problemas, esa aseguradora va a estar interesada en expulsarme dentro del sistema y no contratar y no querer afiliarme, y por lo tanto aparecen estos rechazos a enfermos crónicos, a enfermedades preexistentes, cuando son personas mayores les cobran más, cuando son discapacitados, ¿sí? Entonces yo empiezo a solamente asegurar a aquellas personas sanas, por lo tanto, para poder maximizar el beneficio. Otro de los problemas es la selección adversa. ¿Esto qué tiene que ver? A ocultar información acerca de cuál es la realidad de esa persona y a asegurarme por menos, cuando en realidad necesitaría un seguro más grande. ¿Sí? Hay distintos seguros que cubren más o menos. Uno contrata, va a esconder información para lograr tener un seguro, y ese seguro le va a cubrir menos de lo que necesitaría esa persona que tiene más riesgo. El tercer problema que tienen los seguros es del abuso o el riesgo moral, que se llama, que tiene que ver con el consumo excesivo o superfluo. Yo, en mi seguro, me permite a mí tener un laboratorio mensualmente, y hay personas que, como se lo cubre, lo sobreutilizan, supongamos, ¿no? Sobreutilizan ese seguro porque total no tienen que pagarlo porque ya pagan el seguro. Entonces me hago laboratorios todos los meses, más allá de que no tenga ningún problema, por una cuestión de que mi seguro ya lo cubre. ¿Sí?
Esto, por ejemplo, es, me voy a atender acá dice que la selección adversa no hay, ¿sí? No voy a elegir a uno u otro en el seguro público, porque las personas voy a atender a todos los que estén, pero sí voy a tener, por ejemplo, un abuso en el consumo, voy varias veces a sacar turnos con especialistas diferentes, sin tener la necesidad realmente de esa atención. Otra incertidumbre o falta de información puede estar vinculada no a la eficacia o la efectividad del tratamiento. ¿Sí? ¿Qué es esto? El consumidor tampoco sabe, los consumidores serían los pacientes, ¿no? No saben si eso que el profesional está eligiendo como la mejor forma para poder tratar la enfermedad del paciente es realmente lo más efectivo y eficaz respecto al tratamiento. Entonces, como uno no sabe qué es lo que, no está eligiendo de qué forma, de qué manera tratarlo, sino que lo elige el profesional que lo atiende a uno, acá la intervención del Estado pasa por regular el ejercicio profesional, por habilitar y categorizar a los prestadores, ¿sí? Porque no puede atender todo el mundo y prescribir todo el mundo. Que tengan que hacer personas que están matriculadas, puede haber protocolos para el tratamiento de ciertas enfermedades, pero de cierta manera que todos esos tratamientos, la efectividad de esos tratamientos termina estando enmarcada en algún contexto, que sea, me sale el ejemplo, para llevarlo a otro tema, de, por ejemplo, el gasista matriculado. Cuando ustedes les piden que la habilitación solamente la puede dar un gasista matriculado, tiene que ver con justamente como no abrir la cancha, que cualquiera lo pueda hacer y está bien para todos, ¿sí? Solamente aquellos profesionales que saben de este tema son los que se les permite como una forma de limitar y garantizar que los tratamientos realmente sean los efectivos y que a la persona no lo lleven a consumir cualquier cosa. Otra, no sé, el caso de Rímolo, capaz que algunos saben de qué estoy hablando, profesionales que se hacían pasar, personas que se hacían pasar por profesionales, prescribían un montón de cuestiones que por ahí no eran tratamientos efectivos, ni demostrados, ni nada, pero que hacían a la persona gastar un montón de recursos económicos sin ningún resultado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo limito la profesión? Cuando solamente lo puede hacer este profesional. Lo que vos agarrás y le entregás a los profesionales, ¿sí? un poder, en este caso dice monopolista, que tiene que ver de monopolio, que tiene que ver con que yo soy el único que lo ofrece. Si yo te pido que hagas un estudio en particular para poder autorizarte cierta prestación, entonces vos para poder consumirlo vas a tener que ir sí o sí a ese lugar a buscar esa prestación para poder agarrar y garantizarte que la vas a tener. Y entonces de esa manera se estaría limitando el acceso a esa oferta, ¿sí? Hay una limitación. Y se me ocurre pensar en los anestesistas. Solamente puede anestesiar a alguien que es anestesista. ¿Cuántos anestesistas hay? Hay tantos anestesistas como la Sociedad de Anestesiología habilite, porque si no, no se abren residencias para tener. Entonces esa cantidad limitada de la oferta, ese poder que tienen, los permite tener muchas veces fuerza en el momento de negociar y demás, que termina siendo contraproducente en el funcionamiento del mercado. Otra de las fallas de mercado es la asimetría de información. ¿Esto qué quiere decir? Que las distintas partes que forman parte de este mercado poseen distinta información. Acá hay algo clave que se llama la relación de agencia. La relación de agencia es una relación que se establece entre el médico y el paciente, en el cual el paciente delega
el poder de decidir qué es lo mejor para sí en otra persona, que es el médico, que es el que va a decidir por él. Esa delegación de poder lleva a que no siempre los intereses del otro sean iguales a los propios. Entonces, ¿de qué manera uno de qué manera uno limita ese problema de esa asimetría de información? O sea, el paciente no puede estudiar acerca de su enfermedad para ver si lo que le dice el médico es lo mejor o no para su tratamiento. Lo que entonces, como solución, aparece la difusión pública de información, ¿sí?, acerca de la efectividad de los tratamientos, aparece un consentimiento informado donde la persona entiende y comprende qué es lo que se le va a hacer, ¿sí? Los comités de bioética en instituciones también, como forma de saber que la elección que está haciendo el profesional es la más conveniente para el paciente en esa situación. Y entonces el efecto secundario termina siendo que la demanda es inducida por la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente termina consumiendo lo que el profesional le dice que tiene que consumir. La oferta define qué es lo que hay que consumir, anulando la soberanía del consumidor. El paciente no elige, sino que toma como que es lo mejor lo que le propone el profesional. Bien, corto aquí.